Hola, mi nombre es Francisco Salamanca, estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Este es el tercer parcial de la asignatura de Bioquímica que corresponde al periodo 2021-1. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre la gluconeogénesis y la glucólisis? Bueno, principalmente hay que tener claro que la glucólisis es la principal vía de degradación de la glucosa y su función es la obtención de energía en forma de ATP. Es una vía catabólica y es un proceso anaeróbico. Por el contrario, la gluconeogénesis permite la obtención de glucosa a partir de componentes no glucídicos, siendo así una vía anabólica y un proceso aerobio. Entre las claras diferencias que hay entre estos dos procesos es que la gluconeogénesis promueve la biosíntesis de glucosa a partir del ácido pirúvico, mientras en la glicólisis se genera ácido pirúvico a partir de la glucosa. También se encuentra que estos dos procesos utilizan enzimas diferentes para la regluculación de estos mismos. Y también que la gluconeogénesis se da en el hígado, pues es el único órgano capaz de sintetizar glucosa, mientras la glucólisis se realiza en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Por el lado de las similitudes, se encuentra que estos dos procesos utilizan las mismas moléculas, la glucosa y el ácido pirúvico. Los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis son esencialmente los mismos. Tienen pasos irreversibles y por lo tanto serán catalizados por enzimas diferentes. Siendo así, una alta concentración de ADP estimula la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Igual, la enzima pirúvico carboxilasa regula el primer ciclo metabólico y esta es estimulada por altas concentraciones de acetil-CoA y es inhibida por el ADP. Así como lo hemos resumido en los esquemas de la presentación, a la izquierda la regulación de la gluconeogénesis y a la derecha la regulación de la glucosa. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre el papel que cumple el glucagón y el papel que cumple la insulina? Tanto la insulina como el glucagón cumplen un papel en el control de los niveles de glucosa en la sangre. Ambas son secretadas por el páncreas, donde hay un sitio que presenta células alfa y células beta. Las células alfa secretan el glucagón, mientras que las células beta secretan la insulina. Bueno, el glucagón. El glucagón, en casos de niveles bajos de glucosa en sangre, estimula al hígado a descomponer el glucógeno almacenado en glucosa en un proceso llamado glucogenólisis, que también promueve las grasas y los aminoácidos que se conviertan en glucosa en un proceso llamado gluconeogénesis. En resumen, él es el responsable de aumentar la cantidad de glucosa en la sangre al hacer que el hígado descomponga el glucógeno almacenado en glucosa, estimular la conversión de grasas y aminoácidos en glucosa para la respiración celular. Por otra parte, tenemos la insulina. La insulina es la hormona encargada de transportar la glucosa desde el torrente sanguíneo a las células, por lo que en altos niveles de glucosa en la sangre, la insulina es secretada por las células beta del páncreas. La insulina también se encarga de convertir el exceso de glucosa en la sangre a glucógeno en el hígado y los músculos, en el proceso conocido como glucogénesis, o convertir el exceso de glucosa en grasas, en un proceso llamado lipogénesis. Por lo que tanto la insulina como el glucagón son las dos hormonas que equilibran los niveles de azúcar en la sangre de nuestro cuerpo. Este equilibrio entre insulina y glucagón se denominará homeostasis de la glucosa. La tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre la fosforilación oxidativa y la fase lumínica de la fotosíntesis? Bueno, primero que todo, en la fase lumínica de la fotosíntesis, pues como dice la palabra, se necesita luz. Y es así porque se necesita un pigmento de clorofila que tiene enlaces resonantes, que hace que los pigmentos antenas de los fotosistemas concentren los electrones y lo pasen a la clorofila.
subiendo su nivel de energía, para después botar los electrones y así empezar la cadena de transporte de electrones que posibilitará más adelante la creación de energía. Cabe destacar que la captación de luz se realiza en la membrana tilacoidal dentro de los cloroplastos. La clorofila dejará dos electrones y para recuperarlos se necesitará de agua en el sistema para que se rompa esta molécula y que se produzca liberación de protones y que más adelante se acumularán en el tilacoide y produciendo un flujo de protones, también un flujo de electrones que darán la energía necesaria para concentrar los protones y por último liberar el oxígeno a la atmósfera. Es por eso que se conoce como fotofosforilación. El proceso genera ATP y NADPH. También cabe mencionar que existen dos tipos de clorofila, la A y la B, y estas están especializadas en captar una longitud de onda de luz concreta. En el diagrama de la derecha podemos ver un diagrama que resume un poco lo explicado de la fase lumínica de la fotosíntesis. Por parte de la fosforilación oxidativa, encontramos que es la síntesis del ATP y se produce en las mitocondrias, en la llamada cadena transportadora de electrones, y tiene lugar en la membrana mitocondrial. La cadena de transporte de electrones consta de un conjunto de proteínas y moléculas que están dentro de esta membrana y se organiza principalmente en cuatro complejos que se enumeran del 1 al 4. A lo largo que los electrones recorren la cadena, se irán desplazando de un nivel alto de energía a uno más bajo. En esta transferencia de electrones de mayor a menor se va liberando energía, la cual será usada por estos complejos para pasar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, formando así un gradiente. Entonces tenemos que en el espacio intermembranal habrá una concentración más alta de hidrógenos y en la matriz una concentración más baja. Este gradiente servirá para generar ATP. Todos estos electrones que se encuentran en esta cadena e ingresan en esta cadena provienen de moléculas de NADH y FADH2, que son producidas en las fases anteriores de la respiración celular. Como lo muestra el diagrama que está a la izquierda, que resume un poco todo lo dicho. Bueno, en síntesis tenemos que en las similitudes en las dos se producen oxidaciones. En las dos hay una transferencia de electrones y en las dos se origina ATP. Como diferencias, encontramos que en la fosforilación se oxidan las moléculas reductoras originadas en procesos anteriores, como es el FADH2 y el NADH2, que pasan a ser FAD y NAD, respectivamente. En la fase lumínica se reduce el NAD transformándose en NADH2. También la fosforilación se realiza en las mitocondrias, mientras que en la fase lumínica esta se hace en los cloroplastos. Bueno, ese es todo mi parcial. Muchas gracias por ver el video.